En algunas etapas anteriores de la investigación, los científicos reconstruyeron al megalodón como una versión más grande y un poco más peligrosa de un gran tiburón blanco. Luego las películas siguieron su ejemplo, agregaron un par de detalles por sí mismas y ¡tarán! Tenemos un gigante marino que podría tener hasta 27 metros de largo. A ver, momentito. Los megalodones generalmente medían entre 15 y 16 metros y medio, a veces incluso crecían hasta los 18 metros. En comparación, una pista de bolos mide 18 metros de largo, un autobús escolar mide cerca de 13 metros y medio y una persona promedio mide 178 centímetros de alto. Así que sí, nada mal, megalodón, nada mal, pero aún así no tienes 27 metros. Ok, su peso era de cerca de 50 a 60 toneladas, que es algo como 10 elefantes adultos o incluso un Boeing 737. Sin embargo, esas eran solo las hembras, que eran casi el doble de grandes que los machos. Otra cosa de película versus realidad. El megalodón no tuvo nada que ver con el gran tiburón blanco. Lo más cercano que podrían ser son primos, porque el megalodón, de hecho, es el último descendiente de un linaje de tiburones completamente diferente. Además, su tipo es alrededor de 3 veces más grande que un gran tiburón blanco promedio. Tiene una nariz más corta y una mandíbula mucho más plana que casi parece aplastada. Además, las aletas pectorales del Meg son más largas que las del gran tiburón blanco. Los depredadores antiguos comían mucho, por lo que necesitaban algo para soportar su peso. Sin embargo, ambos tenían un excelente sentido del olfato, por lo que incluso en los tiempos prehistóricos, no era una buena idea ir a nadar con un trozo de carne cruda en la mano. Y ciertamente no es seguro ahora. Ya sea que el Meg esté escondiéndose en algún lugar de las profundidades, lo que algunos todavía creen que es cierto, o se haya ido para siempre, los primos más jóvenes estarán allí esperando. Además, a ambos les gustaba ir tras grandes mamíferos marinos, por lo que sin duda tendrían cosas que hacer juntos. Es decir, hasta que el Meg se pusiera de mal humor y accidentalmente se comiera a su amiguito. Nunca se sabe. Estos chicos tenían un estilo de caza diferente. Los tiburones blancos prefieren lanzarse directamente hacia su presa y encontrar sus puntos más suaves, como patas expuestas o el vientre. El megalodón apuntaba a las aletas y la cola. Debido a sus mandíbulas de casi 3 metros, y lo que se considera el mordisco más fuerte de todos los tiempos, sus dientes podían perforar casi cualquier cosa. En ocasiones, dientes enteros se han encontrado incrustados en huesos de algún animal más grande, como una ballena. Sin las piezas principales que utilizaban para nadar, los pobres animales marinos quedaban indefensos y no podían escapar. Sin embargo, las ballenas eran solo la parte más pequeña de la dieta del megalodón. Focas, vacas marinas, calamares, delfines, otros tiburones. Seguramente el buen Meg tampoco le diría que no a un banco cualquiera de peces más pequeños que nadaran a su boca. Nada mejor que un buen refrigerio después de una gran y sabrosa cena. Incluso esas tortugas gigantes que estaban seguras dentro de sus gruesos caparazones, los Meg probablemente las tomaban como un desafío diario. Y con una dieta tan diversa y en grandes cantidades, el megalodón comería cerca de 1.130 kilogramos de comida a diario. ¡Wow! No es de extrañar que dominara el océano. Con casi 300 dientes en 5 filas, y estamos hablando de dientes afilados que podrían crecer hasta 18 centímetros de largo. Incluso su nombre significa diente gigante. Oye, quizás tenía un primo llamado ortodonción, que significaba dientes torcidos. Aún así, el megalodón cambiaba miles de dientes a lo largo de su vida. Como estos no eran tan fuertes, a menudo se caían. Luego, tendría nuevos dentro de 1 o 2 días, por lo que podría continuar sus sesiones de caza sin interrupciones serias. Y lo mismo sucede con los tiburones modernos. Los dientes nuevos reemplazan a los dañados o desgastados. Los que se cayeron fueron lo único que ayudó a los científicos a investigar sobre el megalodón. Los encontraron en todo el mundo. Sí, los megalodones eran bastante viajeros. Vivían en todos los océanos y sus fósiles se encontraron en todos los continentes, excepto en la Antártida. ¿Qué? ¿Muy frío, amiguito? Dado que sus esqueletos no estaban hechos de hueso, sino de cartílago, los dientes son la única evidencia de que han existido. Le dieron a los científicos una idea de muchas cosas, incluido el tamaño. Incluso con los tiburones modernos, los científicos determinan su tamaño por las dimensiones de un solo diente. E hicieron lo mismo con el Meg. El megalodón tenía la mordedura más fuerte de todas las criaturas vivientes de la Tierra. Definitivamente sería divertido ver un choque entre él y, digamos, un T-Rex. Lamentablemente perdieron la oportunidad de conocerse y tener una amistad a largo plazo, desde que los dinosaurios se extinguieron hace más de 60 millones de años. El Meg, en cambio,
Aterrorizó a todos los habitantes de los mares y océanos desde hace 23 hasta hace 2,5 millones de años. ¿Dónde podría vivir el megalodón estos días? Bueno, probablemente también le encantarían los lugares a los que van los tiburones modernos, como Florida, Hawái, Brasil, Sudáfrica o algún otro paraíso tropical. Cuando lo piensas, no está nada mal. Meg, ¿me llevas contigo, amigo? El propio megalodón no tenía ninguna competencia seria ni ningún enemigo natural, pero sus bebés eran demasiado débiles para defenderse. Es por eso por lo que el gran depredador tenía que elegir aguas cálidas y poco profundas, sin corrientes fuertes para criar a sus pequeños. Esos, por cierto, tenían cerca de 2 metros de largo, así que no eran del todo pequeños. Los científicos en realidad encontraron algunos de los dientes de sus jóvenes, por lo que parece que parte de sus áreas de cría eran las costas de Panamá, y eso tiene 10 millones de años. De acuerdo, es hora de conocer a uno de los rivales potenciales del megalodón, el poderoso cachalote. 13 metros y medio a 18 metros de largo. El tamaño seguro que lo convierte en todo un adversario. Los cachalotes modernos no tienen dientes tan grandes, pero sus antepasados, que vivieron hace 13 millones de años, estaban bien empaquetados. El diente más grande encontrado tenía 12,7 centímetros de ancho y 35 centímetros y medio de largo. Eso es algo así como la botella de refresco más grande que existe. Sería un combate interesante. Y aquí estamos hablando de este depredador marino gigante, pero este no es el único animal antiguo e intrigante que vagó por los océanos. De hecho, los tiburones son algunas de las criaturas más antiguas de nuestro planeta, más que los insectos, los mamíferos, los dinosaurios, incluso los árboles. Los eventos de extinción masiva acabaron con la mayor parte de la vida en la Tierra. Los asteroides gigantes cayeron en su superficie, los continentes se dividieron y sucedieron muchas otras cosas. Pero los tiburones estaban allí, vivos, perseverantes, aparentemente sin contacto con el mundo exterior, simplemente relajándose y haciendo lo suyo. El tiburón espinoso fue en realidad uno de los primeros animales con mandíbula. No es que pudiera hacer mucho con ella, ya que solo medía cerca de 30 centímetros y medio de largo. El Meg ni siquiera se molestaría por eso, y ni siquiera era un tiburón real, solo parecía uno. ¿Y si alguna vez te preguntaste cómo se vería una combinación de anguila y tiburón? Bueno, aquí está. El tiburón anguila prefería el agua dulce, medía hasta 1 metro de largo y se extinguió hace unos 200 millones de años. Dado que los dinosaurios aparecieron hace unos 230 millones de años, el tiburón anguila probablemente estaba allí para darles una cálida bienvenida y preparar un buffet, pero desafortunadamente los dinosaurios lo confundieron con un postre. Ahora, este depredador recibiría verdaderos gritos en una bonita playa durante las vacaciones de primavera si todavía estuviera vivo. El tiburón Ginsu fue apodado en honor a los cuchillos Ginsu por su enorme boca con casi 500 dientes afilados. Uno de los pasatiempos de este tiburón monstruo era perseguir a las grandes tortugas. Está bien, ahora en serio, ¿qué pasa con los tiburones y las tortugas? Bien, el tiburón dientes de tijera, ahora sí estamos hablando. Estos chicos vivieron hace unos 300 millones de años y tenían unas cabezas de formas extrañas. La parte más rara era su mandíbula. Este tiburón no tiraba los dientes viejos y gastados, sino que le seguían creciendo en la parte trasera de la boca. Los que estaban en el frente eran empujados hacia adelante y con la edad, el tiburón adquirió un aspecto realmente extraño de dientes de tijera. Los científicos aún no están seguros de por qué tenía que ser así. Oye, es hora de llamar al ortodoncista, amigo. Incluso durante el largo reinado del Meg, nuestro antiguo depredador favorito no era el único tiburón gigante aterrador. Por ejemplo, el Bueno, no puedo pronunciar su nombre, así que lo llamaré Señor C. Desafortunadamente, no se han encontrado suficientes fósiles para obtener más información, pero algunas investigaciones dicen que tenía dientes de más de 12,7 centímetros de largo, y eso también implica que probablemente podría llegar a medir 6 metros de largo. Si hubiera dejado solo un par de dientes más regados por ahí, supongo que el Meg no sería la única estrella de cine de esta época. Tan cerca, señor C, tan cerca. Fue una de las criaturas más grandes que jamás haya vagado por la Tierra. Era más largo que el autobús escolar promedio y podía pesar fácilmente más de 10 elefantes juntos. Pero ¿dónde vivía? ¿Cómo terminó teniendo este tamaño? Y lo más importante, ¿por qué está extinto hoy en día? Vamos a averiguarlo. El megalodón fue el depredador más grande jamás conocido en la historia de nuestro planeta. En cuanto a su ubicación, vivió prácticamente en todas las aguas de nuestro globo, excepto cerca de los polos. La razón por la que no se encontraron dientes de megalodón en la Antártida es probablemente el hecho de que la gigantesca criatura se adaptó solo a las cálidas aguas tropicales y subtropicales.
A los más jóvenes les gustaba quedarse en las orillas, mientras que los adultos preferían las zonas costeras. Pero también podían moverse fácilmente hacia el océano abierto. ¿Cómo sabemos que el megalodón estaba tan ampliamente extendido? Solo podemos suponerlo basándonos en el hecho de que descubrieron sus fósiles tanto al norte de la costa de Dinamarca como al sur de Nueva Zelanda. La discusión sobre cómo el megalodón terminó siendo de este tamaño sigue abierta en la comunidad científica. Recientemente descubrieron que no todos los ejemplares de esta fascinante especie alcanzaban el mismo tamaño enorme. Esto tiene que ver con algo llamado la regla de Bergman, que dice que la temperatura del ambiente circundante afecta el tamaño del cuerpo del animal, porque necesita conservar o liberar calor. Los megalodones que llegaron a aguas más frías probablemente necesitaron más peso corporal para asegurarse de sobrevivir a bajas temperaturas. Por el contrario, los que vivían en aguas más cálidas tenían que ser más pequeños para evitar quemarse. Pero, ¿cómo era este enorme tiburón? La mayoría de las representaciones modernas muestran al megalodón parecido a un enorme gran tiburón blanco, pero parece que tal vez eso no sea necesariamente correcto. El megalodón probablemente tenía una nariz mucho más corta y una mandíbula más plana, que parecía casi aplastada en comparación con la del gran tiburón blanco. También parece tener algo en común con el tiburón azul moderno: aletas pectorales extra largas. Las necesitaba para soportar su peso y tamaño mientras navegaba por las aguas del planeta. Por último, los megalodones hembras parecen haber sido aproximadamente el doble de grandes que los caballeros. En cuanto a su descendencia, incluso un megalodón pequeño era gigante, de al menos 2 metros desde la nariz hasta la cola. ¿Cómo lo sabemos? Porque los especialistas se han topado con hábitats de cría de megalodón en Panamá, Maryland, las Islas Canarias y Florida. Incluso las pilas de pañales usados eran enormes. Nah, en realidad no. Seguramente el aspecto más aterrador de la apariencia del megalodón era su boca. Quiero decir, piénsalo, cenaba ballenas, por lo que obviamente necesitaba abrir la boca lo suficiente. Los científicos han estimado que su mandíbula tenía un tamaño alucinante. Solo para que tengas una imagen más clara, podría tragar fácilmente a 2 personas adultas puestas una al lado de la otra. Espera, ¿cuáles 2 adultos? Esas impresionantes mandíbulas también tenían 276 dientes. Según las reconstrucciones modernas de la fuerza de su mordida, parece que pudo haber sido uno de los depredadores más poderosos, si no el más poderoso, que jamás haya existido. A modo de comparación, los humanos pueden tener una fuerza de mordida de cerca de 1300 newtons. Se ha estimado que los grandes tiburones blancos de hoy pueden morder con una fuerza de más de 18.000 newtons. El megalodón encabeza todos los récords, con un poder de mordida estimado hasta 10 veces mayor. Básicamente, podría partir un automóvil con muy poco esfuerzo. Sus dientes también eran bastante sorprendentes. Al igual que los tiburones, el megalodón reemplazaba rápidamente sus dientes rotos o desgastados, con 4 o 5 filas de dientes en su boca. Esta básicamente actuaba como una cinta transportadora que hacía crecer dientes nuevos, en vez de los dañados o perdidos, en aproximadamente 48 horas. Esto significa que a un megalodón adulto probablemente le crecían varios miles de dientes a lo largo de su vida. Y menos mal, ya que tal vez sea una de las razones por la que los dientes de megalodón son tan comunes en los registros fósiles y podemos estudiarlos adecuadamente. Para mantener su físico impresionante, el megalodón tenía que comer cerca de 1.134 kilogramos de comida por día. Era el equivalente a una vaca y cuarto por día para sobrevivir. Eso es como si tuvieras que comer 3.300 latas de atún todos los días. He usado mucho la palabra megalodón, pero ¿he mencionado de dónde viene? Cuando se traduce del griego, significa diente gigante. Esos griegos astutos. Sin embargo, el nombre científico completo de este tiburón gigante es un poco más complicado: Carcharoples megalodon. Pero, ¿están realmente extintos estos gigantescos depredadores? Tendemos a creer que sí, pero seamos honestos por un segundo. Hemos llegado a saber más sobre la superficie de Marte que sobre las profundidades de nuestros océanos. Solo hemos explorado el 15% de nuestros océanos en total. ¿Quién sabe qué puede haber yaciendo en las profundidades? ¿Quizá algunos depredadores antiguos? La fosa de las Marianas es la fosa oceánica más profunda del planeta. De hecho, podría sumergir todo el monte Everest en el abismo Challenger, su parte más profunda, y todavía estaría a 2 kilómetros de la superficie. Eso sí que es profundo. Si un megalodón o 2 alguna vez necesitaran un lugar para esconderse, ese sería uno lo suficientemente discreto. Sin embargo, la fosa de las Marianas no es un lugar particularmente cómodo para estar. Ya sabes, porque hace frío y está sumido en la oscuridad total y todo eso.
Las temperaturas allí rondan los 2 grados Celsius durante todo el año, y para colmo, la presión es 1000 veces más fuerte que al nivel del mar. Es seguro asumir que si algún megalodón se esconde allí, es posible que sus dientes y huesos no se vean tan bien. Debido a la intensa presión que hay en la fosa de las Marianas, las proteínas y el calcio comienzan a disolverse y desintegrarse. Es por eso que, por ejemplo, el pez caracol de las Marianas, que habita en las profundidades, ha evolucionado para tener cartílago flexible en lugar de huesos. Para sobrevivir aquí, el megalodón también tendría que aprender a navegar en completa oscuridad. Eso significa que se habría vuelto bioluminiscente o evolucionado para desarrollar ojos enormes como el calamar gigante. Si bien puede sonar como una idea intrigante y buena para un guión de película, la mayoría de los científicos no creen que sea posible. ¿Por qué? Bueno, dicen que es por el tamaño del megalodón. La mayoría de los alimentos que le gustaba comer viven en áreas oceánicas poco profundas y no en las profundidades del mar. Los especialistas creen que si estos animales todavía vagaran por nuestras aguas, no habría forma de que no lo supiéramos. Tendrían que subir a cenar de vez en cuando, ¿verdad? Su comida también es la causa más probable de por qué el megalodón ya no está vivo. Si bien algunos especialistas creen que se extinguió debido a una caída en la temperatura del agua del océano, la mayoría de los científicos sugirieron que la dinámica cambiante de la cadena alimentaria puede haber sido la culpable. ¿Por qué? Porque en algún momento había cada vez menos de su principal fuente de alimento, las ballenas barbadas, y al mismo tiempo aumentó el número de sus competidores naturales, los tiburones depredadores más pequeños, como el gran tiburón blanco y las ballenas. El megalodón vivió en este planeta mucho más que nosotros y mucho antes, cuando ni siquiera existíamos todavía. Estuvieron aquí durante casi 70 veces más tiempo que nosotros, los humanos modernos, habitando los océanos durante unos 20 millones de años. El Homo sapiens apareció hace unos 300.000 años. El megalodón logró sobrevivir durante tanto tiempo principalmente debido a su tamaño imbatible. Es decir, podía comer casi todo lo que había en el mar en ese momento. Podemos pensar en los megalodones y dinosaurios como criaturas prehistóricas, pero nunca coexistieron en la Tierra. Los dinosaurios probablemente se extinguieron hace unos 66 millones de años. Los megalodones parecen haber aparecido un poco más tarde. Eso se debe a que los fósiles de megalodón más antiguos que hemos descubierto hasta ahora son de la época del Mioceno, que comenzó hace unos 23 millones de años. Hasta siempre, Mega. Bienvenidos a otra pelea del siglo. El primer participante entra al ring. Es el megalodón. Este tiburón vivió hace 23 a 3 millones de años. Y en este momento ostenta el título del mejor cazador de todos los tiempos. El segundo luchador está en el ring. Y es el Dunkleosteus. Vivió hace unos 350 a 380 millones de años y fue el pez más grande de esa época. Estas criaturas nadaron por todo el mundo e infundieron miedo con sus cabezas blindadas y sus poderosas mandíbulas. El megalodón tiene el título de uno de los mejores cazadores de todos los tiempos. Los científicos han podido descubrir las tácticas de caza del antiguo tiburón. Saben que estas criaturas de alguna manera sabían dónde estaban los puntos vulnerables de su oponente, golpeaban los órganos vitales y eran rápidos para inutilizar a sus enemigos. A veces, estos tiburones de la antigüedad también apuntaban a las aletas de grandes criaturas marinas para inmovilizarlas. Dejaban a los oponentes más grandes indefensos y desprotegidos. Otra táctica que usaba Meg era un golpe de ariete. El enorme tiburón chocaba contra una ballena, dejándola sin posibilidad de escapar. En otras palabras, el intelecto y la estrategia eran las habilidades más importantes del megalodón. En ese momento era el tiburón más grande del mundo, pero en los océanos había criaturas mucho más grandes que él. Por ejemplo, las ballenas, y el megalodón no siempre tenía el coraje de atacarlas. En cuanto al Dunkleosteus, su carta de triunfo eran sus poderosas mandíbulas. Por lo general, el pez nadaba hacia un animal más pequeño. Luego, en una fracción de segundo, abriría su enorme boca y la futura comida se introduciría junto con el agua. ¡Hasta luego, Charlie! A medida que la criatura crecía, la forma de su mandíbula cambiaba. Por eso, después de nacer, solo podía alimentarse de grandes peces blandos. Pero a medida que maduraba, adquiría la capacidad de morder cosas más duras. Y con el tiempo, el Dunkleosteus comenzaba a masticar criaturas marinas con caparazones duros, o básicamente cualquier animal marino que existiera en ese momento.
¿Oyes el sonido del gong? Significa que es hora de que nuestros monstruos marinos se encuentren cara a cara. Están en las vastas aguas del océano. El megalodón es el primero en notar a su oponente. El tiburón quiere usar su golpe de ariete contra la poderosa armadura del Don Cleusteus. Por lo tanto, comienza a acelerar. Pero Don lo esquiva y evita la colisión. Cuando Meg se da la vuelta, Don Cleusteus tiene la oportunidad de agarrar al tiburón por la cola. En una fracción de segundo, sus poderosas mandíbulas se cierran sobre la aleta del tiburón. ¡Uy! Pero las placas óseas del pez son demasiado cortas para morder la gruesa piel de Meg. El megalodón comienza a girar y a mover su poderosa cola para sacarse de encima al Don Cleusteus. Parece un rodeo. Don recibe una fuerte bofetada y queda atónito por un momento. El megalodón usa este tiempo para darse la vuelta. Un par de segundos después, el enorme tiburón abre su enorme mandíbula y termina la pelea con un mordisco. ¡Arr! Así que hoy, el megalodón demuestra una vez más que es digno de su título como el mejor cazador del mundo marino. El antiguo tiburón continúa sus andanzas en busca de un oponente más fuerte. ¡No te lo pierdas! Señoras y señores, bienvenidos a la pelea del siglo. En la esquina izquierda está el dinosaurio más famoso de todos los tiempos, el Tiranosaurio Rex. Es una chica, así que llamémosla Tirriana. Este dinosaurio existió hace unos 70 millones de años y fue un verdadero rey en el actual territorio norteamericano. En la esquina derecha está la pesadilla del mar, el megalodón. También es una chica y se llama Megan. Esta especie se extinguió hace unos 3 millones de años, pero las leyendas sobre ella siguen vivas. Es el tiburón más grande que jamás haya existido y fue un superdepredador en su época. Aunque nuestra T-Rex no es la más grande de su tipo, Tirriana sigue siendo una de las más peligrosas. Pero ahora veamos el tamaño de su oponente. El tamaño del megalodón sigue siendo un tema controvertido. El caso es que los únicos restos de este antiguo tiburón son dientes y vértebras. Así que los científicos solo pueden adivinar el tamaño real de este tiburón, pero incluso, según los cálculos más modestos, es más grande que el T-Rex. Entonces, en la categoría de tamaño, el megalodón no dejó ninguna posibilidad para el T-Rex. El primer punto es para el tiburón gigante. Pero, ¿qué pasa con la maniobrabilidad? Tirriana parece ser grande y torpe. Sin embargo, el T-Rex tenía un excelente equilibrio debido a su enorme cola y podía girar y cambiar de dirección muy rápidamente. ¡Y mira sus patas! Claramente no se pierde un día de piernas en el gimnasio. Megalodón fue definitivamente el mejor depredador del mundo acuático, no solo por su tamaño y masa, sino también por su inteligencia. Los científicos han encontrado rastros de dientes de megalodón en los restos de ballenas. Llegaron a la conclusión de que Megan apuntaba a los puntos más débiles de su presa y sabía dónde estaban ubicados los órganos vitales. Otros restos de víctimas de megalodón tenían muchas fracturas óseas. Esto sugiere que no se avergonzaba de usar su peso como fuerza de choque. Un ariete de 50 toneladas de este tipo podría romper fácilmente hasta paredes de hormigón. Entonces, este tiburón tenía dos técnicas principales: golpe de ariete y mordisco definitivo. Pero el arsenal del T-Rex es mucho más amplio. Como el megalodón tenía la mordida más fuerte de su especie y también usaba el golpe de ariete. Aunque su peso no era tan grande como el de Meg, Tirriana podía alcanzar una velocidad mucho mayor y su impacto era mucho más poderoso que el del tiburón. Además de eso, podía golpear con la cola, y sus patas tenían una fuerza tremenda y podían sujetar a la víctima. Sin duda, el arsenal de T-Rex es mucho más diverso, así que este punto va para el dinosaurio. El premio de la simpatía del público. T-Rex es sin duda el dinosaurio más famoso de todos los tiempos. Ha aparecido en películas, series de televisión, dibujos animados, videojuegos, mis peores pesadillas e incluso sellos postales y memes. Y su esqueleto en el Museo Americano de Historia Natural es el más reconocible del mundo. Pero también hay muchos mitos al respecto. Por ejemplo, la idea de que solo podía ver objetos en movimiento. En una película famosa, los héroes escaparon de un T-Rex simplemente permaneciendo congelados en su lugar. Bueno, antes que nada, un dinosaurio podría olerlos fácilmente. En segundo lugar,
El T-Rex tenía una visión excelente. En realidad era 13 veces mejor que la de los humanos. Megalodón, por otro lado, tiene la reputación de un verdadero diablo. Una escena en la que un megalodón destruye un barco de pesca sigue siendo la favorita de culto, y una de las más aterradoras para los espectadores de todo el mundo. Pero debido a que quedan muy pocos restos de él, solo podemos adivinar cómo se veía realmente. Así que el Instagram de T-Rex sería mucho más popular. T-Rex se lleva a este punto. El gong suena y significa que es hora de comenzar la pelea. Estos dos depredadores se encuentran en la costa de América del Norte. Los megalodones vivían principalmente en aguas profundas, pero a veces cazaban cerca de las playas. El T-Rex también habitó en esta zona y ahora los dos depredadores se han encontrado cara a cara. En aguas poco profundas, la megalodón se vuelve aún más lenta y la T-Rex evade fácilmente su mordedura. Pero es difícil para ella atacar al tiburón porque el tamaño del cuerpo de Tyriana no le permite sumergirse bajo el agua. La T-Rex decide retirarse a aguas aún menos profundas. Megan, la megalodón, cae tratando de morder a la dinosaurio y simplemente la embiste con todo su peso de 50 toneladas. La T-Rex pierde el equilibrio y se cae. Ahora nada puede ayudarla. ¡Oh! Así que el megalodón vuelve a demostrar que era el depredador definitivo y que podría derrotar fácilmente al dinosaurio más famoso del mundo.